Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Vlad y esto es el terror que nos acecha. Bienvenidos. Dicen que hay casas que no solo son madera y ladrillos, sino cárceles de memorias, testigos del sufrimiento, del abandono y de algo más oscuro. Esta es la historia de una de esas casas, ubicada en una calle común, en un vecindario cualquiera, pero marcada por una presencia que se alimenta del miedo y nunca olvida a quienes se atreven a entrar. Hoy te contaré lo que ocurrió en la casa de la calle Elm, pero te advierto, hay historias que no deberían contarse en la oscuridad. La casa de la calle Elm había estado vacía durante décadas. Un espectro silencioso en un vecindario que zumbaba con la vida. Sus ventanas, como ojos huecos, miraban fijamente a los transeúntes, y la hiedra se aferraba a su fachada como venas retorcidas. Los niños del pueblo susurraban historias sobre ella, cuentos de sombras que se movían en las esquinas de los ojos y de lamentos que flotaban en el viento en las noches sin luna. Era el tipo de casa que se negaba a ser olvidada, que se adhería a la memoria como una telaraña húmeda. Un día, una joven pareja, Sara y Tom, la compraron. Estaban buscando una ganga, un proyecto, y la casa de la calle Elm, a pesar de su reputación, ofrecía ambas cosas. Se rieron de las advertencias de los vecinos, atribuyéndolas a la superstición rural y a la imaginación hiperactiva de los niños. «Es solo una casa vieja», dijo Tom, con una sonrisa tranquilizadora, mientras Sara asentía, aunque una pequeña punzada de inquietud se había arraigado en su estómago al pisar el porche por primera vez. Los primeros días fueron una ráfaga de actividad, llena de traqueteo de herramientas y el olor a pintura fresca. Había polvo por todas partes, y el eco de sus voces rebotaban en las habitaciones desnudas. A medida que limpiaban y renovaban, comenzaron a notar cosas, pequeñas cosas al principio. Un susurro que pensaron que era el viento, un crujido de escalera cuando no había nadie subiendo. Luego, los objetos empezaron a desaparecer y reaparecer en lugares extraños. La taza de café de Sara en la despensa, las llaves de Tom sobre la repisa de la chimenea después de dejarlas en la mesa. Se lo achacaron al cansancio, a la distracción. Una noche, Sara se despertó con una sensación de frío intenso. La habitación estaba helada, a pesar de que el termostato estaba alto, pero el frío persistió, pareciendo emanar de las propias paredes. Entonces lo vio, una sombra en la esquina de la habitación, más oscura que la oscuridad. No tenía forma, solo una mancha amorfa que parecía absorber la poca luz que se filtraba de la calle. Cerró sus ojos con fuerza, su corazón latía como un tambor. Cuando los abrió de nuevo, la sombra había desaparecido. A la mañana siguiente, Tom se rió de su historia, sugiriendo que había tenido una pesadilla. Ella no estaba tan segura. Los incidentes se volvieron más frecuentes y más inquietantes. Las luces parpadeaban, los grifos se abrían solos, y los sonidos de arrastrar muebles venían del piso de arriba cuando estaban solos en la planta baja. Una vez, Tom estaba en el sótano arreglando la caldera cuando escuchó risas. Risas suaves, juguetonas, pero llenas de una malicia subyacente que le heló la sangre. Subió corriendo las escaleras, solo para encontrar a Sara durmiendo profundamente en el sofá. La peor parte fueron los sueños. Tanto Sara como Tom comenzaron a tener pesadillas vívidas y horribles. Soñaban con una mujer alta y delgada, con un vestido blanco andrajoso,
su cabello largo y oscuro cubriendo su rostro, pero sus ojos, incluso ocultos, se sentían como si los estuvieran perforando. En el sueño, ella caminaba por los pasillos de la casa, sus pasos silenciosos, hasta que llegaban a su cama y se quedaba allí, observándolos. A veces hablaban con ella, aunque no recordaban las palabras al despertar. Solo la sensación de terror abrumador. Despertaban empapados en sudor, el corazón galopando, la sensación persistente de su presencia en la habitación. Una tarde, mientras Sara estaba desempaquetando cajas en el ático, encontró un viejo diario escondido debajo de unas tablas sueltas. Estaba mohoso y las páginas estaban amarillentas, pero la letra era clara, aunque temblorosa. Era el diario de una mujer llamada Eleanor Vance, la antigua propietaria de la casa, que había vivido allí a principios del siglo XX. A medida que Sara leía, su sangre se helaba. Eleanor había documentado una lenta y aterradora decadencia en la casa. Al principio eran las mismas pequeñas cosas, ruidos, objetos que se movían, pero luego Eleanor escribió sobre una presencia. La llamaba la sombra. La sombra, según el diario, se alimentaba del miedo y la soledad. Eleanor había vivido sola después de la muerte de su esposo, y la sombra se había vuelto más fuerte, susurrándole, manipulándola. Las páginas finales del diario eran erráticas, la caligrafía cada vez más caótica. Describían cómo la sombra la había empujado al aislamiento total, cómo había distorsionado su mente hasta que apenas podía distinguir la realidad de las alucinaciones. La última entrada era solo una frase garabateada. No puedo escapar. Ella está en todas partes. Sara bajó corriendo las escaleras, el diario en la mano, con el corazón latiendo con fuerza. Le contó a Tom lo que había leído. Él, que había sido escéptico, ahora estaba pálido. La atmósfera en la casa parecía volverse más pesada, la oscuridad más profunda. Esa noche, el terror alcanzó su punto máximo. Estaban en la cama, intentando dormir, cuando los susurros comenzaron de nuevo. No eran externos, resonaban en su propia mente. Voces femeninas que se burlaban y prometían tormentos. Las luces de la habitación parpadearon violentamente y el frío regresó con una ferocidad que les quitó el aliento. Entonces, las sábanas se levantaron y cayeron, como si manos invisibles la estuvieran tirando. La puerta del armario se abrió de golpe y se cerró con estrépito. Pero lo más aterrador fue cuando vieron a la figura, la mujer de sus pesadillas. Estaba de pie al pie de su cama. Su vestido blanco andrajoso brillaba débilmente en la oscuridad, su cabello oscuro cubriendo su rostro, pero se podía sentir su mirada penetrante. No había sonido, solo una presencia abrumadora de pura malevolencia. Tom intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Sara se acurrucó bajo las sábanas, temblando incontrolablemente. La figura no se movió, solo se quedó allí, un centinela silencioso de su tormento. De repente, un ruido sordo vino del pasillo, luego otro y otro, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. La figura al pie de la cama no se inmutó. Sara y Tom permanecieron paralizados por el miedo, sin atreverse a mirar. El sonido de arrastrar continuó, acercándose, hasta que pareció detenerse justo afuera de su puerta. Entonces, la puerta de su habitación, que habían cerrado con llave, se abrió lentamente con un crujido chirriante. No había nadie allí, pero la temperatura en la habitación
se desplomó aún más y el olor a tierra húmeda y decadencia llenó el aire. La figura al pie de la cama levantó una mano esquelética, un solo dedo blanco apuntando hacia la puerta abierta. Un lamento terrible y prolongado resonó desde el pasillo. No un sonido humano, sino algo más antiguo, más primario, lleno de una agonía sin fin. La figura se desvaneció lentamente, disolviéndose en la oscuridad, pero su partida no trajo alivio. El lamento continuó envolviéndolos, una sinfonía de desesperación que les taladraba los oídos. No sabían cuánto tiempo estuvieron allí, acurrucados el uno contra el otro, escuchando el horrible sonido. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana, el lamento cesó y la fría garra del terror se aflojó lo suficiente como para que pudieran moverse. No hablaron, no hubo necesidad. La decisión fue tácita. En cuestión de horas, habían empacado lo esencial: ropa, documentos importantes. Dejaron todo lo demás, la casa y sus horrores, atrás. Mientras conducían por la calle por última vez, Sara miró por el espejo retrovisor. La casa se erguía oscura y amenazante. Sus ventanas ahora parecían mirarlos fijamente con una especie de satisfacción silenciosa. Nunca volvieron, nunca la vendieron. La casa de la calle sigue vacía, un monumento silencioso al miedo y a la locura que reside dentro de sus paredes. Y a veces, en noches sin luna, si te atreves a pasar por allí, te dice que aún puedes escuchar los lamentos arrastrándose desde sus profundidades. Una advertencia para cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para intentar reclamar lo que nunca podrá ser poseído. La casa sigue allí, callada, esperando, como si supiera que, tarde o temprano, alguien más cruzará su umbral, porque hay lugares que no pueden ser exorcizados ni olvidados, solo soportados. Y mientras los vecinos intentan seguir con sus vidas, el eco de los lamentos aún se arrastra en las noches, recordándoles que la sombra jamás se fue. Solo duerme y cuando despierte, querrá compañía. Y así, sin más que decir, déjenme recordarles que el terror no solo viene de los fantasmas o los monstruos, sino también de las personas, los animales y sobre todo, de aquello que nos acecha. Muchas gracias por escucharnos. Dale like, compartir y comenta qué otras historias quieren escuchar.